la familia estamos felices que puedas conectarte nuevamente junto a nosotros. Queremos que puedas revivir parte de nuestra hermosa reunión porque hubo una palabra que bendijo nuestras vidas. Porque somos Casa del Padre, un lugar genial. Quiero poder hablar esta mañana de un mensaje que le hemos puesto por título Juez y Jardinero. Y quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Y aquí quiero hacer como un mix de como dos ejemplos, porque si uno se va al versículo 1, tiene un título esta parte, estos primeros versículos hasta el versículo 5. Y dice, el título es un llamado al arrepentimiento. Y después como que Jesús cambia la historia inmediatamente, así, ¡fum!, como que da vuelta lo que está enseñando y hay algo súper especial que nos ayuda a poder entenderlo. Y dice así el capítulo 13, verso 1, dice, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Verso 4 dice, perdón para que me puedan seguir en la lectura. Igual no se ve mucho. ¿Se ve? Es que de aquí se ve chiquitito. Dice, y después dice, ¿qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepienten, ustedes también perecerán. Y ahí cambia, en el versículo 6, cambia como la historia dice, luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias semanas para ver si había dado fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces la puedes cortar. Miren, los primeros versículos que hemos leído, es como lo que estaba ocurriendo, era como Jesús haciendo un comentario con el chisme que estaba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Pilato había mandado asesinar a varias personas que estaban haciendo un sacrificio en el templo. Entonces imagínense el comentario. Es como cuando aquí en nuestro país pasa un hecho así como bien trágico. El comentario de todo, ¿cierto? Estamos comentando, oye, ¿viste lo que pasó en el sur? Oye, ¿viste lo que pasó en el norte? ¿Viste lo que le pasó a esta persona? Y como que aunque no lo conozcamos, lo comentamos igual, ¿cierto? Es como es la conversación del café. Entonces esta era como el chisme del momento. Y Jesús pregunta, mira, estos que murieron asesinados porque eran malas personas. Y la respuesta es no. Y después dice, mira, y estas otras 18 personas que se cayó la torre y les cayó la torre encima y se murieron 18 personas dentro de la torre, ¿eran malas personas? ¿Les pasó porque estaban en pecado? Y Jesús vuelve a responder no. ¿Y por qué? Porque siempre nosotros como humanos tendemos a echar la culpa de lo que nos está sucediendo porque estamos cometiendo errores o porque estamos en pecado. Ese compadre se enfermó. No, pero es que como era su vida. No, es que este le pasa eso porque Y tenemos la tendencia a pensar en el karma, que nosotros, porque nos actuamos, vivimos de una manera,
el Señor a castigarnos y por ser pecadores vamos a vivir cosas trágicas, pero la verdad es que estamos viviendo la vida y la vida es frágil. Yo creo que todos los que estamos acá conocemos a alguien que era súper buena persona, que era una persona que bendecía nuestra vida, que decíamos, no, esta es una persona súper buena, una persona especial, y falleció de una manera a lo mejor no trágica, a lo mejor falleció de una enfermedad, murió antes del tiempo en que todos nosotros esperamos que muera. Todos tenemos a alguien en nuestra vida que podemos recordar, ¿cierto? Alguien que decimos, y no podemos decir, no, fue porque fue pecador o porque quizás que estaba viviendo. Simplemente estamos viviendo la vida. A mí me llama la atención que de repente cuando volamos algunos dicen, no, yo no vuelo, que el avión no se va a caer porque yo voy arriba del avión. Somos todos tan frágiles arriba de un avión. Dependemos de lo que pueda pasar, de cómo está el piloto, que algo pueda fallar. Porque la vida es frágil. Porque estamos viviendo una vida que, ¿cierto? Todos estamos expuestos, todos podemos tomar un auto, podemos ir camino a nuestra casa hoy que estamos celebrando el 18, estamos propensos a que pasemos la luz verde y alguien que se pasó de copa terminó pasando una luz roja. Porque la vida es frágil, pero nosotros tendemos siempre tendemos a que creemos de que el juicio o lo que nos está pasando es consecuencia de algo que nosotros hicimos mal. Y Jesús nos está diciendo acá, mira, ellos no son más pecadores. Dicen eso, mira, ¿qué piensa? ¿Que murieron porque eran los peores pecadores de Jerusalén? No, les digo, a menos que se arrepientan. No, dice, no eran los más pecadores. Porque Jesús decía algo que a mí me llama la atención, dice que el sol se pone tanto para el justo como para el pecador, para el injusto. Dice que la lluvia es para todos, buenos y malos. Entonces nosotros debemos saber y debemos conocer que la vida puede cambiar en cualquier momento porque la vida es frágil y no porque nosotros estemos siendo juzgados por alguien o por un Dios que está sobre nosotros. ¿Saben por qué? Porque ese es el problema. Yo crecí con este verso y me gustó esta imagen y por eso lo quise compartir. Porque yo nací sirviendo al Señor cuando era niño. Escuché muchas veces esta frase que decía, no tenemos un Dios de amor, pero de fuego consumidor. Y le ponían el énfasis al fuego consumidor, ¿o no? Y fuego consumidor. Entonces yo creía que cualquier cosa mala que podía pasarme, en definitiva venía el fuego consumidor del Señor y me iba caput. Y de verdad uno vivía con eso. Había gente que llegaba y decía, no, si tú no vuelves a la iglesia, vaya, el Señor te va a hacer volver como sea, hasta en silla de ruedas vaya a volver. Oh, porque Dios es amor, pero fuego consumidor. Y vivimos con eso. Vivimos pensando en que Dios, tenemos un Dios que juzga, tenemos un Dios que es un juez que está sobre nosotros, pero esperando bajar el martillo para dar una condenación sobre nosotros. Y yo creo que esos versos están en la Biblia, dicen que Dios es amor, pero lo juntaron de tal manera, porque si uno lo busca no es un verso que está junto, está en un capítulo uno que Dios es amor y fuego consumidor en otro, entonces los juntaron porque sonaba bueno para que se sientan culpables, para que vean que el Señor es un juez y que tienen que actuar de cierta manera. Pero cuando yo sigo leyendo esto de que Jesús está diciendo, mira, ellos murieron no porque eran los más pecadores, ellos murieron no porque eran los más malos, sino que simplemente porque están viviendo la vida. Y yo comienzo a mirar el juicio del Señor sobre mi vida, yo me puedo dar cuenta que mi vida no está siendo juzgada en cada momento por mis actos con un martillo acusador, con dedos acusadores, sino que con un Dios de amor, con un Dios diferente. Y mira lo que los versos que seguían, me gusta mucho porque dice que un hombre tomó
¿Cómo dice que Jesús contó la siguiente historia? Un hombre plantó una hoguera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no produció ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjalo un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el próximo año da higos, bien, si no, entonces la puede cortar. Y ahí donde yo comienzo a ver que el juicio de Dios comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque yo veo mi vida como un jardín. ¿Por qué como un jardín? Porque mi vida tiene diferente área. Y el jardín tiene diferente espacio, ¿no? Tenemos una parte donde está el pastito, que lo regamos para cuidarlo. Tenemos el lugar donde están las flores, ¿cierto? Y la riegan, se podan, se cuidan. Tenemos algunos tienen un árbol, el árbol que dan limones, naranjas, no sé, otros paltos, todos nosotros queremos plantar algún. Yo planté un palto. No te burles, po. Ya no está. Planté un naranjo, no dio. Planté un limón, un limonero, ese sí da limón. Porque cacha que nosotros somos buenos para la michelada. Entonces el Señor dijo: guacamole no, jugo naranja no, michelada sí. Limones da. ¿Cierto? Si el Señor es bueno. Pero yo también veo mi vida como un jardín. ¿Por qué? Porque tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo el ministerio, tengo mi rol como papá, tengo mi rol como esposo, tengo mi rol como hermano, tengo mi rol como pastor, como hijo. Entonces mi vida se transforma en un jardín. Y cuando mi vida se forma en un jardín, yo necesito ahí detenerme un momento y poner mi vida sobre el juicio del Señor para ver qué área de mi vida no está dando fruto. Yo tengo que ser capaz de decir: mira, yo tengo mi área, tengo ciertas higueras dentro de mi jardín que no están dando fruto. Y es ahí donde nosotros nos complicamos, porque digo: ok, yo pongo parte de mi vida al juicio de Dios, pero me acuerdo que Dios es amor y fuego consumidor, y ahí me complico. Porque no quiero que el Señor me corte. No quiero que el Señor corte a mi hijo, no quiero que el Señor corte mi matrimonio, no quiero que corte, porque siento que... Porque nosotros creemos que así funciona el juicio del Señor. Que lo que no está bien lo va a cortar y lo va a sacar. Entonces nosotros en nuestra vida no sometemos parte de nuestra vida al juicio del Señor porque tenemos miedo a que sea cortado. Pero sabe que cuando yo comienzo a mirar a Dios y comienzo a conocer al Señor, se me cae eso de poder entender de que Dios es amor y fuego consumidor y me va a juzgar y se va a ir en contra mía y me van a suceder cosas y me van a pasar cosas porque no quiero que eso pase. Entonces al final decimos: prefiero guardarme esto y prefiero tener cosas que no den fruto en mi vida, pero que estén ahí. Y cuando yo miro mi Biblia y si yo centro la palabra del Señor y puedo entender el juicio, comienzo a darme cuenta de diferentes cosas. Porque esa frase compuesta de que Dios es amor y fuego consumidor nos hizo tan mal para entender el juicio del Señor sobre nuestras vidas. Y yo tengo que aprender de Dios cuando voy a la fuente, cuando yo voy a lo que realmente la palabra me enseña con respecto al juicio del Señor. Y el Señor, ¿y dónde es la fuente, pastor? ¿Dónde yo puedo ver? ¿Cómo puedo conocer a ese Dios que juzga? ¿Cómo lo puedo conocer? Mirándolo a través de Jesús. Porque mira lo que decía Colosenses 1:15, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Yo quiero conocer a Dios, pastor. ¿Cómo yo puedo conocer al Señor? Mira a Jesús. Porque dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre
toda la creación. O sea, cuando yo miro a Jesús, estoy mirando a Dios. Porque, vuelvo a insistir, Él es la imagen visible del Dios invisible. Mira lo que dice Juan 1:1, dice: en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Estaba hablando de Jesús, dice, el verbo ya existía, en el principio ya existía, o sea, Jesús es igual que Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer el juicio de Dios sobre mi vida mirando a Jesús? Y ahí es lo que a mí me encanta, porque cuando yo puedo ver cómo Jesús trajo juicio a esta tierra, me cambia mi condición de poder mostrar cierta área de mi vida. ¿Por qué? Porque mire cuál fue el juicio de Jesús. Se encontró con la mujer samaritana. ¿Y qué le dijo? Tenía sed. ¿La juzgó por ser samaritana? Le dijo: bebe de mí, porque si bebes de mí jamás tendrás sed. Miramos nuevamente a la mujer que estaba en adulterio. ¿Qué hizo Jesús? ¿La apiedró? La miró y le dijo: ve, no peques más. Un hombre endemoniado que tenía una legión, ¿qué hizo Jesús? Por tus pecados estás así, por tu falta de buscar a Dios, por lo que tú hiciste, volviste así. ¿Qué le dijo? Fuera los demonios. Era un hombre que ya ni siquiera estaba viviendo como un hombre, estaba viviendo como un animal, estaba viviendo en medio de los muertos, estaba viviendo en el cementerio, y vino Jesús y le dio vida. ¿Lo juzgó? Lo cambió. Lázaro se había hecho rico engañando a todos, se había hecho rico cobrando impuestos. Era tres letras, C-T, ¿cierto? Y cuando se encuentra con Jesús, ¿qué pasa? Va a tomar once con él, va a cenar a su casa. ¿En algún momento Jesús le dijo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres? No, nació en su corazón, porque ese es Jesús. Cuando miramos a Pedro, que negó 3 veces, y después cuando Jesús lo vio, ¿qué le dijo? Pedro, me negaste, desgraciado. ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ese es Jesús. Y cuando yo miro a Jesús con ese juicio, cuando yo miro a Jesús con ese amor, yo puedo ver el juicio de Dios sobre mi vida. Y yo puedo ir y decir: sí, yo sé que hay ciertas cosas que están mal en mi jardín, sé que hay cosas que están mal en mi vida, sé que hay cosas que están sucediendo en mi vida que no están dando fruto, y que yo, por miedo a que Jesús me juzgue, yo me los cierro y no las quiero mostrar. Pero déjame decirte en esta mañana que sí, tenemos un Dios que es un juez, pero es también un jardinero. Mi Dios es juez, pero ¿saben qué me encanta? Que Él es jardinero. Mira lo que decía ese verso: el jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjalo un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Cuando yo pongo ciertas áreas de mi vida al juicio del Señor, no tengo que tener miedo. ¿Saben por qué? Porque me va a mirar con mirada de amor, me va a mirar con mirada de padre y me va a decir: tranquilo, yo esto lo voy a cuidar, esto lo voy a transformar, esto lo voy a darle un cuidado especial. Cuando yo soy capaz de decir: Señor, mira, esta área de mi vida no está dando fruto. Mira, Señor, mi trabajo lo estoy haciendo quizás mal, quizás no estoy actuando de la misma manera, quizás no estoy actuando de la forma correcta. Señor, necesito que tú me lo muestres. Y el Señor sin duda va a hacer algo especial. ¿Saben por qué? Porque Él es juez, pero es jardinero. ¿Saben qué? Yo recuerdo algo. Me venía a la mente esto. Yo cuando tenía como 14, 13 años, se me quebró una muela. ¿No quebró así una muela? Y yo con la lengua me sentía así como el hoyito que tengo y la cuestión, y me empezó como a doler.
Me empezaba a doler. Me dolía, sobre todo en las tardes, noches. Y alguien dijo que si uno se enjuagaba con pisco, se le quitaba el dolor. Y en la casa había una botella de pisco en el refrigerador, me acuerdo siempre, un Capel. Que mi papá... ¿Hay algunos que pasaron todo este 18 con dolor de muela? Yo me acuerdo que con 14 años yo iba, sacaba esa botella de pisco, le ponía una tapita, bueno, y encima me agachaba así como para que bajara, porque era aquí arriba, entonces, y lo escupía. Yo tenía 14. Empezaba. Y me dormía. Se dormía eso sí, como que se dio el dolor y me iba a acostar. O sea, al final, ahora pues no entiendo por qué no puedo ir a acostarme sin un cortito todas las noches. Hoy estuve un buen tiempo, todas las noches enjuagándome la muela y irme a acostar porque sentía que me quitaba ese olor. No quería ir al dentista. ¿Saben qué? No tanto por el miedo al dolor, nunca he tenido problemas con ir al dentista y el miedo yo me entrego nomás. Lo único que me carga cuando te habla el dentista. ¿Se han fijado que tienen como esa manía de hablarte cuando estás... Y yo no sé por qué te hablan si no... Pero ¿saben qué tenía? El temor que tenía de ir es de que viera cómo tenía esa muela toda quebrada y que me dijera, mira cómo está. El reto del dentista. Y recuerdo que el día en que me llevaron al dentista, efectivamente, el doctor me comenzó, oye, ¿cómo estuviste tanto tiempo con esta muela así? ¿Cómo te aguantaste el dolor con esta muela? Y comenzó a haber un juicio sobre mí, sobre las decisiones de tanto tiempo enjuagándosela con pisco. Ya al final la muela estaba curada, ya estaba, pero sanitizada, no sé. Toda esta parte así quemada hoy. Pero en definitiva, pero ¿saben qué? Que después que me retó por cómo tenía la muela, dijo, pero ahora vamos a hacer algo, porque todo tiene arreglo. Y eso es el mayor ejemplo de poder entender que nosotros tenemos un Dios que es un juez, pero es nuestro jardinero. Si hay áreas de tu vida que no has querido cambiar o que no has querido mostrársela al Señor simplemente por miedo al juicio de Dios, simplemente por miedo al juicio de lo que el Señor va a decir, tranquilo, porque tenemos un Dios que es juez y jardinero. Y no hay nada que Él no pueda solucionar. No hay nada que Él pueda cambiar. No hay nada que Él pueda. Él es un Dios que nos examina. Él es un Dios que nos mira. Y si bien tenemos miedo a ese juicio que el Señor tendrá sobre nosotros, Él es el doctor, es el jardinero, el que puede cuidar. ¿Saben qué me encanta? ¿Por qué me encanta este ejemplo de que sea un jardinero? Porque nosotros queremos que Dios sea un mago. Ese es el problema. Nosotros no estamos buscando a Dios que trabaje sobre nuestra vida, sino que andamos buscando un Dios que transforma, que haga aparecer algo en nuestra vida. El Señor dice, no, mira, si hay algo malo en tu jardín, yo seré el jardinero. Me acuerdo que un día yo llegué a la casa, tenemos un sector donde hay pura rosa así. Y las cuestiones estaban así, grandes la rosa, pero como era invierno, entrando a primavera, no habían rosas, pero estaba el árbol así. Y yo llego un día, me siento a comer y miro, y habían puros palos parados. Así, de las cuestiones así. Había ido mi suegro jardinero años, y yo le digo a la Lore, ¿qué hizo tu papá? Podó las rosas. ¿Qué? Esa cuestión no es poda, esa cuestión es asesinato. Pero yo esperaba que cortara las puntas y él dejó puros palos parados así.
Pero cuando comenzó la primavera y cuando comenzaron a florecer, florecieron más grandes de lo que estaban. Porque en definitiva eso es lo que el Señor hace con nuestras vidas. Él no es un mago. Él no es alguien que te va a transformar algo así, porque nosotros escuchamos esos testimonios y yo digo, sí, está bien, puede que a algunos les pasó, pero la gran mayoría será nuestro jardinero. En la gran mayoría en las áreas de nuestra vida el Señor va a cortar, el Señor va a podar, el Señor va a decir, voy a tener un cuidado especial sobre ti, voy a poner un fertilizante especial sobre ti y vas a ver el crecimiento en tu vida, vas a ver esas áreas que hoy no dan fruto, cómo van a comenzar a dar frutos sobre tu vida. Pero necesitas ¿qué? Necesitas mostrárselo al Señor. Necesitas decirle, Señor, esta área de mi vida necesito que tú obres para bien, necesito que tú transformes para bien. Y sin duda el Señor dice, como decía ahí, en un año más, en un tiempo más, en el tiempo indicado, esto que hoy no da fruto va a comenzar a dar fruto y va a ser transformado, va a ser cambiado. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es un jardinero, que nos cuida, que nos da un cuidado especial y que nos mete mucho fertilizante. ¿Para qué? Para que tu vida tenga fruto y fruto en abundancia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso? Entonces tenemos un Dios que es juez, pero también es jardinero. Vamos, dale fuerte ese aplauso. La pregunta que quiero hacer, y con esto quiero terminar: ¿qué área de tu vida no está dando fruto? ¿Qué área de tu vida está como en piloto automático? ¿Qué área de tu vida necesitas mostrárselo al Señor? Ahora es que yo tengo miedo porque si le muestro esto, si lo sigues curando con una copita de pisco, nunca lo vas a poder cambiar. ¿Saben qué pasaba con esa muela? No me dolía, pero tenía un tufo porque salía mal olor. ¿Saben por qué no me dolía? Porque el pisco me hacía que me adormeciera todo ese sector. Pero había un problema: estaba saliendo mal olor. Hay áreas en nuestra vida que nosotros creemos que están todas bien. Y a lo mejor la pregunta no es para ti, sino que es para preguntarle a alguien que está al lado tuyo, a alguien que tú tengas confianza. Y poder decirle, ¿tengo tufo o no tengo tufo? ¿Me sale mal olor de la boca o no? Eso a lo mejor, porque a lo mejor nosotros vemos que está todo bien, pero si le preguntamos a alguien, mi amor, ¿qué necesitas que cambie? ¿En qué me ves frenado? Pregúntale a tu compañero de trabajo, hey, ¿estoy siendo el mismo? Porque como dicen en el trabajo, toda escoba buena barre bien, ¿cierto? ¿Seguiremos siendo una escoba buena o estamos siendo una escoba vieja? Con nuestros hijos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Saben qué? Aprovechar que no está mi hijo acá, pero mi hijo un día nosotros tuvimos que llevar a hacer un tiempo con psicólogo al Max. Y cuando la psicóloga me dijo, Aarón, necesitamos hablar, sí, este cabro porquería. Nosotros somos los mejores padres y él me dijo, tu hijo tiene un problema contigo. Y yo digo, ¿cómo va a tener un problema conmigo? Sí. Digo, sí. Tu hijo no entiende cuando tú le mandáis un combo de repente o cuando le pegáis un pape de repente. Pero si yo estoy jugando. Bueno, para él no es un juego. Y todos los que somos papás y cuando nuestro hijo creció queremos jugar a eso, ¿cierto? A la peleita así. Entonces va pasando, de repente el Max iba pasando y yo le pegaba un... Y para él era, ¿por qué me pega? ¿Una agresión? ¿Por qué?
Y me di cuenta que tenía una muela que yo pensaba que estaba súper bien, pero estaba saliendo mal olor con mi hijo. Hasta que alguien me lo dijo. Y que desde ese día, cuando ella me lo explicó, la psicóloga me dijo, Max tiene un problema contigo, por eso cambió inmediatamente mi manera de actuar con él. Y a veces nos reímos y a veces sí jugamos a las peleas. Claro que jugamos a las peleas. Vamos en el mall y nos empujamos para dentro de las tiendas. Voy caminando y me empuja él. Esa para ti. Pero pero no se lo pego de repente porque yo... ¿Qué áreas de nuestra vida? A lo mejor hay alguien que necesita decirte qué área está saliendo mal olor y tú no te das cuenta porque lo tiene adormecido. Y es bueno de repente hablarlo. Y es bueno conversarlo. Pregunta. Que me da vergüenza. Deja que el juicio de Dios esté sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a un Dios de amor. Un Dios que no te va a levantar juicio, no te va a aplastar. No, es que no me quiero morir porque el Señor va a venir sobre mí y me va a cortar las piernas y no sé. Y no, olvídate de eso. Eso puede ocurrir estando bien o estando mal. Vivimos la vida una vida frágil. Pero sí puedes cambiar cierta área de tu jardín. ¿Saben por qué? Porque tienes un jardinero que se va a preocupar por ti y le va a echar fertilizante hasta que dé fruto y fruto en abundancia. Esa es la tarea que te dejo hoy. Preguntar, ¿qué área de mi jardín no está dando fruto? ¿Qué área de mi vida no está dando fruto? A lo mejor tiene un pasto lindo, pero unas rosas que necesitas podar. Amén. Cerramos nuestros ojos. Gracias te damos, Jesús, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que podamos primero botar esa barrera de ver a un Dios que en el juicio nos quiere romper, nos quiere matar. Señor, y al soltar esa barrera y al pasar esa barrera poder decirte, Señor, aquí está mi vida, mi área, aquí está, Señor, mi jardín. ¿Qué área de mi jardín necesita ser reparado? ¿Qué área de mi jardín necesita un cuidado especial? Señor, ¿qué área de mi jardín necesita fertilizante, Señor, sobre mi vida? Padre, en esta hora yo lo quiero presentar. Quiero mostrar, Señor. Quiero pedirte, Señor, que actúes sobre esa área, Señor. Necesitamos al Dios jardinero sobre mi vida. Necesito al Dios que transforma, que cambia, que cuida. Señor, mi jardín, mi vida. Necesito de ti, Señor, para poder dar fruto y fruto en abundancia. Gracias te damos, Jesús, por tu amor.